hay que ayudar sin esperar nada a cambio y el universo, Dios o la vida te lo devuelve en algún momento. Cuando eres joven piensas que sabes muchas cosas, pero tu perspectiva sobre las situaciones que pueden venir no es la de un panorama completo. Vos pensás, ¿cuántas personas están dispuestas a sacrificar sus 2 días de descanso para estudiar y sacar una carrera? Nadie. Bueno, no digo Pocas, nadie, pero muy sí, pocas. la minoría, digamos. Como inmigrante, sé lo que es dejar todo atrás. Por eso creé este podcast, para contar las historias que muchas veces no se cuentan. En Cross Borders, cruzando fronteras, vas a escuchar relatos reales de quienes se animaron a empezar de nuevo. Historias de dolor, amor, coraje y esperanza. Porque ser inmigrante es ser intenso. Bueno, ya estamos con el podcast. Bueno, lo tengo a Ángelo. Ángelo o Ángel, ¿cómo querés que te llame? Ángelo está bien. Ángelo. Sí. Mucha gente que tiene el nombre Ángelo, le gusta que lo llamen Ángel o Angelito, ¿viste? Ese tipo La, de cosas, por eso te sí, pregunto. la mayoría de las personas me han llamado Ángelo toda mi vida, así que mi nombre real es Ángelo y así me gusta a mí. Perfecto. Pero cuando estuve en Argentina, casi muchos amigos me decían Ángelo y no tengo problema, para mí está bien. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, Ángelo tiene una historia muy interesante. Cuando la leí quedé bastante impresionado porque es una historia de emprendedor, una historia de alguien que quiere más en la vida y bueno, de intentar, probar diferentes cosas. Entonces, bueno, estoy la verdad que encantado y un placer de que estés acá y me des tu tiempo gratis, porque la gente que participa es todo gratis y siempre estoy agradecido por la gente que quiere compartir sus historias. Más que nada, la idea de compartir historias es de ayudar a otros inmigrantes que pueden estar pasando un momento similar o quieren inmigrar o hacer algo nuevo en su vida y no se animan. Entonces, por eso tener las historias como la de Ángel son importantes, la de Ángelo. Eh, bueno, Ángelo, hoy estás en Estados Unidos, antes viviste en la Argentina, así que, bueno, vamos a ir con la historia. Entonces, bueno, ¿quién es Ángelo y de dónde viene tu historia? Bueno, yo soy una persona que nací en Venezuela, en el occidente del país, en el estado Zulia, Maracaibo. Allí crecí toda mi vida, la mayor parte de mi vida. Eh, Crecí en un núcleo familiar pequeño, o sea, mi mamá, mi abuela y luego cuando tenía aproximadamente 8 años nació mi hermana. Ese era mi núcleo, mi hogar. Sin embargo, cerca de mi casa, también tenía muchos primos, muchas tías, así que semanalmente o diariamente estaba en contacto con mis primos y hacíamos muchas actividades familiares, desde siempre, ya sea pequeños, reuniones, viajes, compartir en días especiales como Día del Padre, Día de la Madre. Siempre estuve rodeado de muchos primos y muchos tíos, primos mayores, primos pequeños, primos de mi edad, así que eso fue bastante divertido. Tuve una infancia bastante saludable, divertida y la disfruté mucho, la verdad, porque Un, siento que un núcleo, un núcleo familiar fuerte, digamos, sí, muy siento que, fuerte. eh, mi familia, no sé por qué, pero en mi familia hay un alto sentido de la unión, como que cada uno de los individuos que pertenecen a nuestra familia están enfocados siempre en somos una familia, tenemos que tirar para adelante, tenemos que estar unidos, hay que ayudar sin esperar nada a cambio y el universo, Dios o la vida te lo devuelve en algún momento. Qué bueno ese mensaje. La verdad que no todas las familias son así. La verdad que eso es muy admirable, digamos, ¿no? Sí, Porque tener una familia unida, fuerte así, te ayuda a pasar muchos momentos difíciles. Pero también, si te toca estar lejos de tu familia, cuando es tienes un difícil, núcleo tan fuerte, es mucho más difícil. sí es difícil. Bueno, continúa. ¿Tenés algo más para decir sobre esa pregunta o...?
Yo pienso que eso define mayormente lo que es lo que me ha definido durante toda mi vida. Y es lo Claro, que, como eso se me transmitió de niño, es lo que yo intento transmitir a mi hijo y a mi esposa. perfecto. La verdad que me gusta mucho eso, admirable, como te lo dije antes. ¿Cómo era tu vida antes Mi de vida en salir, ¿no? De Sí. Venezuela. Bueno, mi vida en Venezuela, yo estudié siempre en una misma escuela, desde primer grado hasta que me gradué de técnico medio en informática. Fueron casi 12 años en la misma escuela, así que conocí muchas personas, conocía bien a la escuela, conocía bien a los profesores. Eh, Esa decisión de inscribirme en esa escuela obviamente fue decisión de mi madre, porque ya muchos primos y muchos familiares habían estudiado en esa escuela, debido a que ellos vivían cerca. Era una escuela católica, franciscana, donde habían, en Latinoamérica se le llaman monjas, estas mujeres que se visten con un velo de la Sí. Iglesia Católica. Ujú. Entonces, eso fue parte importante de la formación durante toda mi vida. Siempre esa escuela se enfocaba mucho en lo que es los valores, lo que es el valor de la amistad, el amor, el respeto, la lealtad, el cuidado del medio ambiente. Desde esos años, lo que era 96, 98, 99, 2000, 2001, ya en esa escuela había una formación de que hay que cuidar el planeta, hay que cuidar las plantas, no hay que tirar basura en el piso. em, y cuando eres joven, tan joven, de 8 años, 9 años, 10 años, no entiendes muy bien eso. Pero la escuela te lleva por un camino en el que eso es una regla y hay que cumplirla. Entonces, aunque tú no lo entiendas muy bien porque eres pequeño, eres chico, tú Claro, tratas, como que estás en ese camino y cumples las reglas, ya sea por bien o sea por mal. Ya cuando creces, entiendes que eso es parte importante de que el planeta siga existiendo, cuidar el claro, medio ambiente. claro, Entonces, yo pienso que como era una escuela católica donde esas monjas, ese personal venía de Europa, porque ellas venían de España como un tema de intercambio, traían esa mentalidad de países más desarrollados, donde se enfocaban en esas políticas de cuidar el medio ambiente. Entonces, en mi escuela siempre había muchos carteles de que no tires basura, no maltrates las plantas, este es parte importante de la vida, ayuda a que el planeta esté saludable. Entonces, siempre había una campaña sobre ese tema y sobre el tema de los valores. No golpear, cuidar a los demás, estar presentable, tener los zapatos claro, limpios, usar la camisa por dentro, siempre usar cinturón. claro. No, esas son cosas que generalmente las religiones en general enseñan, ¿no? Para la gente que no tiene, que no tiene una buena familia estructurada, no tiene ese soporte de la familia, chicos abandonados y eso. Siempre eso es un buen trabajo en darles una formación. Sí, Y bueno, para la gente que tiene buena familia también, ¿no? Pero eso siempre fue algo bueno. Mi padre, por ejemplo, también de joven estuvo cerca de la religión y eso le dio una estructura, ¿no? Siendo muy jovencito, a los 10 años empezó, iba al lugar donde jugaban al básquetbol, hacían deporte, ese tipo de cosas. Y bueno, eso hace la diferencia cuando sos un adulto. hace la diferencia, la Eh, verdad sí hace la sí. diferencia. Y una pregunta, vos estás diciendo de cuidar el medio ambiente y todo eso. ¿Venezuela es un lugar limpio? Yo nunca estuve, por eso te pregunto. Em, Hay áreas que sí y áreas que no. Lo que pasa es que depende mucho de la política local. Que yo creo que De la educación, capaz también, sí, ¿no? la política local, yo pienso que marca el camino, porque una ciudad Claro, pertenece a un grupo más grande, pero si un claro, líder local impulsa las políticas, la gente poco a poco va obteniendo educación sobre ese tema. claro, Muchas familias educan a sus hijos para no tirar basura en la calle y cuidar el medio ambiente, pero claro, otras lamentablemente no. Entonces, con todos los problemas políticos que hubo en mi país, con el tiempo esas cosas se fueron perdiendo. Entonces, claro, ya como que quedan del lado de cada familia educar a sus integrantes para que ayuden al tema de la limpieza,
pero si hay problemas económicos en la localidad y no hay recolección de basura frecuentemente, mantener la ciudad limpia es un problema muy grande. claro. Y en mi ciudad han habido épocas donde ese problema ha existido, donde no hay recolección de basura durante un largo tiempo, y es un tema complicado, la verdad. Cuando yo estaba pequeño, tengo buena memoria, buenos recuerdos de la ciudad estaba en muy buen estado. Estaba muy creo que Claro. la mejor época que pude vivir de una ciudad totalmente limpia y bastante iluminada, con bastantes áreas para los niños y atractiva fue en 2014, de Mm. 2014 para atrás, lo que fue 2012, 2013, 2014, pero ya luego, lo que es 2015 para adelante, las cosas se complicaron bastante. Bueno, eso no fue hace mucho tiempo atrás, porque el 2014, que son 10 años atrás, más o menos, una cosa así. Sí, No es mucho tiempo. Bueno, Latinoamérica en general, y sin faltar de respeto a ningún país, yo incluyo mi país, Argentina, sí, tenemos eso en común. No son lugares muy limpios. Hay lugares que son muy limpios, especialmente los lugares donde hay turismo. sí, Bueno, Argentina, una ventaja que tiene Argentina es que es tan grande que cuando vas a las provincias, por ejemplo, hay lugares que son extremadamente limpios. Son culturas diferentes sí. porque son provincias, es tierra muy, muy grande. Ujú. Cuando estuve en Europa, Europa es como vos decís, de ese aspecto, lo que es la limpieza y el orden, está más avanzado que nosotros. Sí. Eh, Eso seguro. Yo Lo he estuve experimentado. sí, yo estuve en Argentina en 2018, o sea, hice un viaje a Argentina en 2018, creo que fue el primer país que vi es como el segundo o tercer país que visité en el que estuve un poquito más de tiempo, pero cuando yo estuve ahí en ese año, 2018, el orden y la limpieza me impresionó. Fue algo que yo Claro, dije: "Esto es increíble". Tuve muy buenas experiencias cuando viajé a Argentina. Me pareció una ciudad limpia, organizada y con demasiadas áreas verdes para disfrutar. Y eso es algo que yo nunca había experimentado. En mi ciudad eso no existe, o por lo menos cuando claro, yo estaba allá en 2016, 2017, eso no pude vivir eso. Había un solo parque y quedaba muy lejos de donde yo vivía, quedaba al otro extremo de la ciudad. claro. Y cuando llegué a Argentina, ver que cada 6 o 5 millas hay un área verde con un lago y unos animalitos que están ahí cerca del lado, para mí eso fue impresionante. Sí, con eso estoy de acuerdo, pues yo llevé a mi esposa a conocer Argentina, porque ella no es argentina, la llevé hace como 2 años atrás, creo, algo así. Y Buenos Aires estaba extremadamente limpio. Yo eso no lo había visto antes y no había tanta gente en la calle como lo hay en California, acá en Estados Unidos, eso, o en Utah, por ejemplo, en Salt Lake, que hay Ujú. secciones. eh, Eso me llamó la atención porque cuando yo me fui, fueron más de 30 años atrás, Buenos Aires no era así, no Sí, era tan limpia como ahora, había mucha gente en la calle. Es más, cuando viajé antes, 2 o 3 veces que había bajado antes, no había ese progreso, pero no solamente fue Buenos Aires, sino ciudades locales cerca de Buenos Aires, de Partido de Buenos Aires, donde yo vivo, sí. Berazategui, Randy, La Quilmes, todos esos lugares, mucho más limpio, un cambio Sí. de orden muy diferente a lo que cuando yo me fui. Hay un progreso en ese lado, definitivamente. Yo estuve en Salta, en Tucumán, son ciu las áreas que yo visité, en las que yo estuve, gente extremadamente educada, gente extremadamente con mucha paciencia, con un Claro, tono de voz como un cambio menos, como claro, que la gente vive un poco menos acelerada. Y la ciudad muy limpia. Tucumán muy limpio, sí, Salta es muy hermoso, claro. y bueno, esas ciudades, esos pueblos que visité estaban demasiado limpios, la gente muy agradable y mucha seguridad también. Sí, bueno, las provincias siempre fueron así. Eso fue de siempre. Eso siempre la gente hablaba. El problema siempre fue Buenos Aires, donde hay muchas más personas de todas partes del mundo. Sí, Es más complicado, pero las provincias siempre fueron así.
Bueno, para no desviarnos tanto de tu historia y no hablar tanto de Argentina, porque no es tan importante hoy. Eh, bueno, yo, volviendo a tu historia, porque antes de salir, yo sé que vos, bueno, tuviste una trayectoria antes de emigrar, tu trayectoria de ir a la universidad, terminar tu escuela, tu abuela fue muy importante en tu vida. Sí. Explicame un poquito de eso también, que eso pasó antes de salir, ¿no? Bueno, sí, mi abuela, es una persona mayor, con unos valores de trabajo bastante importantes. Es una persona que era muy trabajadora. Ella primero no fue a la escuela, dato importante, ella nunca fue a la escuela, pero ella por sus medios aprendió a leer, a escribir y algo de matemáticas. Ella decía: "Yo sé sumar, restar y contar dinero". Claro, Me lo decía a mí. sí, Eh, yo siento que fui muy afortunado porque mi abuela tuvo aproximadamente 12 hijos, formó una familia muy grande, y yo siento que yo fui muy afortunado porque yo estuve con ella a lo largo de su última etapa de su vida. claro. Entonces, mi madre trabajaba en un supermercado como cajera. Entonces, mi madre iba a trabajar, capaz al mediodía, 1 de la tarde, 12 del mediodía, volvía en Ujú, la noche. Entonces, yo duraba muchas horas con mi abuela en mi casa y siempre charlábamos mucho. Ella me contaba muchas historias de su niñez, de sus hijos, del pueblo donde vivía con mi abuelo, porque yo nunca conocí a mi abuelo. Cuando mi abuelo muere, ¿verdad? Que muere en una Navidad, yo nací, 1 año después, entonces no tuve ah, fortuna de conocerlo. claro, qué Entonces, ella pena. me contaba muchas historias sobre él, sobre cómo vivían, sobre cómo llegaron a esa ciudad. Me contaba historias sobre sus padres. Eso es algo que yo no sé si mis otros familiares eh, tuvieron la fortuna de escuchar, pero yo sí. Claro, Entonces, ella me contaba muchas historias mientras yo en la noche esperaba que mi madre llegara. Yo tenía que esperar siempre que mi mamá llegara, mientras hacía mis tareas o hacía algunos dibujos. Yo estaba siempre con mi abuela, ya sea en el porche de mi casa, o en el patio, o en el cuarto, pero siempre comíamos juntos, compartíamos claro. historias. Eh, yo desde que yo me acuerdo, siempre desarrollé una conexión con ella que era como, no sé, no se puede explicar ese tipo de conexión que tenés con una persona que era como lo más importante que yo tenía para mí era ella. Obviamente mi Yo, madre es importante, pero yo compartí mucho tiempo con mi abuela, estuve muy y era muy unido a ella. yo creo que todos los que tuvieron sus abuelos involucrados en sus vidas se pueden reflejar en tu historia, en lo que estás contando, porque, bueno, yo no tuve ese tipo de relación con mis abuelos, pero el único abuelo que tuve había iniciado una relación así, falleció en sus 40. Yo Uh, tenía 7 años, entonces no. Después con mis otros abuelos no hubo esa conexión, vivía muy lejos, pero por ejemplo, mis hijos hoy con mi mamá tienen esa conexión, por ejemplo. sí, eso Entonces es es increíble importante, es eso. grandísimo. Sí, Impacta mucho en el desarrollo de un niño sí, que los abuelos estén involucrados. sí, Eh, yo sé que pasando tu historia, tu abuela fue muy, muy importante en el desarrollo tuyo de tu educación sí. y empujar y tratar de darle a ella que estuviera orgullosa de vos, ¿no? Yo pienso que como muy pocos de sus hijos lograron ir a la universidad y graduarse, porque en ese tiempo era difícil por diversos factores, el mundo era diferente. En los Claro, 80 y en los 90 el mundo era totalmente diferente, y en los 70 el mundo era totalmente diferente. Entonces, en mi ciudad no mucha gente iba a la universidad en los 70 y en los 80 porque la gente necesitaba era dinero para poder solventar sus problemas. claro. Entonces, yo pienso que ella soñaba con que yo fuese un hombre modelo, alguien como que Claro, sí podía lograrlo. Quizás claro, ella vio en mí eso, quizás, la escuela ayudó un montón. Sinceramente, la escuela creo que fue la base más importante, para yo poder alcanzar esos objetivos, y como que ella decir: "Okey, yo siento que tú lo puedes lograr, yo confío en ti y yo sé que lo vas a hacer".
Yo pienso que eso y como que cuando yo tomé quizás cuando yo estaba un poco desenfocado o que estaba yendo en un camino que no era tan bueno, quizás ella me decía: "Este no es el camino, yo quiero otra cosa para ti, yo creo que otro camino es mejor opción para ti, y siento que tienes el potencial para lograrlo". Obviamente no con estas palabras, sino con sus palabras, cuando ella hablaba, yo sentía eso. Claro. No, eso es importante, eso refleja lo que es lo importante que es que los abuelos estén involucrados en la vida de sus nietos. Es fabuloso. Qué suerte que vos tuviste esa bendición y, y cómo te ayudó a empujar eso en el transcurso de tu educación, ¿no? Porque tienes que ir a la escuela, terminar. Sí, Más cuando uno es joven, no es. Algunos jóvenes naturalmente tienen esa bendición de decir, sí, bueno, yo voy a hacer esto y lo voy a terminar, pero sí. muchos necesitan ese soporte y vos lo tuviste. Lo que pasa es que el problema de la yo fui joven, ¿verdad? Pero yo pienso que el problema de la juventud es la escucha activa. Yo yo aprendí desde muy joven que cuando eres joven piensas que sabes muchas cosas, pero tu perspectiva sobre las situaciones que pueden venir no es la de un panorama completo. En cambio, una persona Claro, adulta que tiene 50 años, 60 años, aunque el claro, mundo haya sido diferente en el pasado, las situaciones tienden a ser las mismas muchas veces. Entonces, ellos vivieron un montón de situaciones que les das un nivel de experiencia que tú no tienes porque no las has claro, vivido. Entonces, absolutamente. tú tienes que aprender a escuchar y replantearte, ¿esto que me dice esta persona funciona? ¿Se aplica a mi vida? ¿Me va a ayudar a progresar? Entonces, durante toda mi vida, a veces fui obligado a escuchar, a veces pude elegir tomar algunos consejos y algunos no. Entonces, eso siempre fue importante. Una de las cosas y esos momentos pueden cambiar tu vida. Esos momentos que tú decides escuchar a una persona mayor que te aprecia. Además, eso es importante. Lo más importante pienso que es, tú piensas, esta persona, por ejemplo, un padre, una madre, ¿esta persona me ama? Si te ama, es tu padre. ¿Va a querer que te pasen cosas malas? Nunca. Un padre nunca le desea mal a un hijo, o en la mayoría de las veces. Entonces, si esa persona dice algo, lo dice desde el amor. Te quiere proteger, te quiere que te vaya Claro, bien, quiere que progreses, quieres que avances. Yo claro, pienso que la gente cuando los jóvenes cuando reciben un comentario, una sí, instrucción, un consejo, no se lo toman bien. Hay algo dentro de ellos que les dice: "No, eso no sirve, ya tú estás viejo, ya el mundo no es así, ya las cosas no son así". Muchos jóvenes piensan eso. Yo, en mi caso, aprendí desde muy joven a hacerme estas preguntas. ¿Esta persona me desea el bien, me ama, quiere cosas buenas para mí, esta decisión puede ser positiva? Entonces, cuando tú te replanteas eso y respondes tú mismo las preguntas, como que tienes una visión más acertada de cuál es el mejor camino. Sabes que yo tengo una explicación en cuanto el por qué mucha gente joven hace eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno nace, nace eh, sin ningún tipo de educación o entrenamiento, nada, obviamente, ¿no? Correcto. Entonces, vos tenés que aprender a caminar, tenés que aprender a hablar. Cierta etapa de tu vida necesitas que tus padres te enseñen a caminar, a hablar y todo eso. Y en el desarrollo de la educación, a cierta etapa de tu vida, vos escuchas a tus padres, lo que te dicen, no toques esto, el fuego te quema, pero a cierto momento de tu vida, eh, vos querés experimentar, Sí, que es muy natural de ser un humano. Eh, Somos así, somos gente que sabemos sobrevivir de cualquier adversidad, eso es natural del humano. Y, y entonces, como persona joven, vas a querer hacer algo que tu padre te diga, no, esto no lo hagas, porque es más, está comprobado que a veces cuando una persona te dice no hagas esto y vos lo haces y capaz que a él le fue mal, pero a vos te va bien. Entonces, esas cosas son natural. Cuando uno es joven, mayormente eh,
no va a escuchar, porque naturalmente su cabeza va a decir, vos tenés que ir a aprender y intentar y probar cosas nuevas. Creo que el trabajo del padre es minimizar, hacer que sea más pequeño los golpes que se dé, pero tener un control absoluto de un joven va a ser muy complicado. Y más cuando Sí, naturalmente van a no hacer es lo posible. que ellos Sí, no es posible. Pero posible. bueno, hay padres que hacen buenos trabajos, como Sí, en este caso tu abuela, por ejemplo, o tus padres o tu abuela que sí, te han guiado por un camino bueno. Bueno, entonces saliste para Argentina primero, ¿no? Para sí, allá. ¿Cómo sí, llegaste? ¿Cómo saliste y cómo llegaste? antes de antes de ir a Argentina, tuve un momento difícil, hablando de este tema de la juventud y como de la guía de las personas mayores. Eh, yo siempre fui buen estudiante, sacaba buenas calificaciones, tenía habilidades para la lectura, lo que leía lo aprendía rápido, todavía la tengo. No era muy bueno para los números, pero lo que sé que eran letras que yo leía, era fácil. Yo leía un libro, me preguntaban, respondía cualquier cosa del libro. Mm, Entonces era muy fácil yo presentar mis proyectos, exponer, pero hablaba mucho en el salón de clases, hablaba un montón y a veces me portaba mal. Entonces, durante esa etapa que estuve en la escuela, eh, cuando me gradué, mantuve contacto con profesores, exprofesores. Entonces, varios de ellos se hicieron mis amigos. Hicimos, hicimos una amistad, aunque ya eran 20 años mayores que yo, hicimos amistad. Yo reparaba sus computadoras, reparaba sus laptops. Uno de ellos, me dice: "Okey, tienes que ir al trata de ir a la universidad". Y yo le digo: "Bueno, las universidades aquí hay 2 opciones, las que son pagas y las que son gratis". Yo no puedo pagar una universidad, no tengo dinero, mi familia no, es imposible, era muy claro, difícil. La otra opción para entrar a la gratis había que tener un promedio, esperar un año, y yo no tenía tiempo, ni tenía los números, no estaba tan cerca de los números. Y dije: "No quiero estudiar, voy a trabajar". Como joven rebelde dije: "Pues no". Y mi mamá ya no tenía mucho control sobre mí, ya tenía 17 años, 18 años, así que ella podía decirme, pero también necesitábamos dinero para comer. claro, Entonces, era muy difícil. Si él estudia, no puede generar dinero, si no genera dinero, la situación de la casa está más difícil. Entonces, él me dice, y estaba detrás de mí tratando de convencerme: "Tienes que ir a la universidad". Yo le decía: "No me gustan los números". Le decía: "Tú puedes ser un buen ingeniero, tienes algunos skills que pienso que puedes lograrlo". Hasta que él me dice: "Te voy a conseguir una beca". Y yo le digo: "Bueno, está bien, consíguela", pensando que eso no iba a pasar. claro. Eh, Se hace el sorteo de la beca, donde las personas que quieren la beca tienen que ir al sitio para escuchar el sorteo. Yo no fui, me quedé dormido porque el día anterior tuve una fiesta. Además, yo no quería que eso pasara, no quería. Claro. Eh, Suena mi teléfono, me despiertan, gente que está en el sorteo, y me dice: "Hey, Ángelo, te ganaste una beca, tu nombre salió en el sorteo". Estaba todo el mundo feliz y yo estaba durmiendo y no quería saber nada. Bueno, al día siguiente él me llama: "Hey, saliste en el sorteo, tienes que empezar el trámite". Y yo: "Okey, dale, yo lo hago". Ujú, No quería. Pasaron los días, los días, los días, pero él estaba claro. insistente, 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 insistente. Y yo, como lo respetaba y lo apreciaba como amigo, dije: "Bueno, voy a ir". Empecé el trámite, empecé la universidad. Entonces, trabajaba de noche, de lunes a viernes, iba a la universidad los sábados y los domingos. Las clases empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde. Era la única ¿Sábados y domingos? Era la única universidad de mi ciudad que empezaban clases a las 7 de la mañana y Sí, terminaban a las 6 de la tarde. Era un programa que se diseñó para que las personas que trabajaban de lunes a viernes pudieran estudiar sábados y domingos. excelente. La Entonces, verdad que buenísimo. vos pensás, ¿cuántas personas están dispuestas a sacrificar sus 2 días de descanso para estudiar y sacar una carrera? Nadie. Bueno, no digo Pocas, nadie, pero muy sí, pocas. la minoría, digamos. Yo empecé a ir sin ganas y algunas veces hasta me quedaba dormido. Yo trabajaba de lunes a viernes de 9 a 9, y entonces salía a veces a las 11 mientras hacías el cierre de la caja y organizabas todos, llegabas a tu casa muerto.
Entonces tenía que pararme el otro día a las 6 de la mañana o 5:30, porque el viaje de mi casa a la universidad eran 45 minutos. Entonces, empecé a ir sin ganas, pero como te escribí en mi historia, conocí a una persona y ahí me enamoré. Entonces, Claro, tenía como una motivación para ir a la universidad, porque estaba perdidamente enamorado de una persona, de una chica que estaba ahí, y empecé a ir, a ir, a ir, a ir. Luego empecé a entrar en las clases en su grupo de estudio, y ya luego, cuando me di cuenta, ya estaba en el tercer trimestre, había avanzado un montón de materias, y yo dije: "Okey, ya estoy acá, y ya estoy en el tercer trimestre", cuando me di cuenta, y dijo: "Ya tengo que empezar a avanzar". Luego, resulta, por suerte, que ella vivía cerca de la universidad. Entonces, ya estoy un año con ella, y ella me dice: "Okey, yo creo que lo mejor es que, te mudes a mi casa". Y entonces yo dije: "Bueno, ¿y ahora cómo le digo a mi mamá que me voy a claro, ir de la casa?". Cuando yo era el soporte de aquella casa. claro, Entonces, eso fue un tema, como que, okey, yo soy el hombre de esta casa, pero estoy enamorado y me tengo que ir, claro, porque yo tengo que hacer mi vida también. Y ya claro, tenía unos 23, 22 años. Y yo decía: "Mi abuela, me es despegarme de ella, eso va a ser complicado". O sea, me la extraño. claro, Pero bueno, y sobre todo también tiene una hermana pequeña, que yo era como todo para ella. claro. Entonces yo decía: irme de la casa y dejar a 3 mujeres que son parte de mí, dejarlas solas. Ujú. Pero bueno, entonces empecé a dormir como 3 noches allá, 4 en mi casa, Despacito, despacito. Bueno, hasta que, eh, eso siguió avanzando, me gradué. Pero antes de graduarme, hay un momento muy importante, porque ella, en el octavo trimestre, casi décimo, dice: "Ya no quiero ir más a la universidad". Ella es una persona inteligente, era una persona, todavía es una persona muy inteligente, una persona que dominaba el inglés a un porcentaje bastante avanzado, una persona que le iban bien en los números, pero la situación del país estaba muy complicada, muy complicada, muy complicada, era muy difícil todo para todos, y ella dice: "Ya no quiero ir más", y me voy del país. Entonces yo dije: "O sea, ¿qué hago?". claro, Ahora tengo que decidir si me voy con ella, dejo la universidad. Fue un momento de tensión muy complicado y yo decidí mantenerme en la universidad. En ese momento, cuando pasaron ese momento muy difícil, llamé a mi amigo, el que me consiguió la beca, le conté sí, todo. Era una persona que tenía mucha más experiencia que yo, una persona mayor, una persona que con muchos estudios, con mucha sabiduría. Y él me dice: "Has trabajado mucho, has trabajado un largo tiempo, estás muy cerca de la meta, yo pienso que deberías terminar". buen consejo. Y yo le hice caso. Yo ahí le escuché. Y dije: "Bueno, yo voy a terminar, pase lo que pase". Y terminé, me gradué. También pasó algo muy particular en esos momentos, porque a mi abuela le descubren que tiene cáncer. Mi abuela detectan que tiene cáncer en la garganta y en los pulmones, porque ella siempre fue muy fumadora, desde Ah, joven. justo iba a preguntar eso si fumaba, por eso. Fumaba mucho, ella fumó mucho desde joven, desde muy joven, y entonces tenía cáncer. Entonces yo decía, otra cosa que me mantuvo en el país, que yo decía: "¿Qué pasa si yo me voy y ella deja de existir? Se muere". No estar a su lado en sus últimos días es algo que yo tengo que llevar, soportar si me voy. Entonces, esas 2 cosas me mantuvieron en el país para que me graduara. Me gradué en el 2016, y cuando tú te gradúas, lo hacen en un evento, en un salón grande, y te dan 2 o 3 tickets para que tus familiares puedan ir. Entonces, yo invi a nosotros nos tocó atrás, fue mi madre, mi padre, un tío y mi abuela. Pero mi abuela, cuando tocó el momento de que yo recibir mi título, Sí. ella en ese momento caminó. ¿De dónde? Perdón, No, está bien. Mientras desde vos te tomás aire, déjame que diga algo. Toma un poquito de aire. eh, para que la audiencia que está escuchando esto, eh,
que tu novia, la que estás Sí, enamorada, te deje, sí, eh, tener que terminar la escuela cuando tu novia te deja, ya tenés el corazón roto, sí, que tu abuela tenga cáncer, sí, eh, no es fácil terminar lo que te falta de la escuela no, en esas no es situaciones. fácil. Entonces, por eso la emoción, yo Sí, te entiendo, pero bueno, quería darte un poquito de aire y estaba pensando en ese detalle mientras vos decías, sí. digo, eso contarlo suena suave, pero vivirlo es muy Nosotros duro. estábamos atrás, atrás. Entonces ella camina hasta el frente, hasta en Sí, primera fila, rompiendo todas las reglas. Entonces todos estaban sentados y ella era la única que claro, estaba de pie. claro, claro, Entonces, como era una persona mayor, nadie le decía nada. A los de seguridad como que claro, la dejaron, claro, porque entendieron que era una persona mayor y le costaba caminar, ¿eh? Le costaba mucho caminar por su situación. claro. Pero ese día, bueno, tuvo fuerzas. Qué orgullo para vos, ¿no? Y para ella Sí, también, ¿no? Los dos, tenían esa conexión tan sí, fuerte y darle ese regalo antes de que se vaya, ¿no? sí. Y yo creo que ese fue su mejor momento. Pienso que fue su mejor momento, para ella y para mí, Claro, porque yo pienso que eso era lo que ella era lo que necesitaba, era lo que era como que su meta. Es como que el mayor pico de felicidad que alguien le podía regalar. sabés que, Ángel, yo he conocido gente que, por ejemplo, ha perdido familiares Sí, estando lejos de su casa, en otros países. Y cuando vos migrás, a veces las situaciones en las que te encontrás no son las mejores y volver a tu país no es algo sencillo. ujú, Entonces, a veces tenés que elegir entre perder todo y ir a ver la familia que en este caso puede haber fallecido, sí, ¿no? Alguien que perdió, que por cualquier motivo. Y es un riesgo. Y hay gente que decide no ir a ver a sus familiares que han fallecido sí, porque eh, no por su estatus migratorio o no sí. tienen el dinero para viajar, lo que sea. Eh, por suerte vos fuiste inteligente de no ir atrás de una persona, quedarte, terminar ese estudio y darle eso a tu abuela y terminar esa etapa con tu abuela, Bueno, porque yo no sé si fui inteligente, pero simplemente escuché a una persona que yo claro, apreciaba y que yo entendía que esa persona me apreciaba a mí y que entendí todo y traté de decir, bueno, lo mejor es verdad, es claro. mantenerme firme. Las personas que yo he conocido que en mi vida de que han padecido ese tipo de problemas y no han podido viajar, les ha afectado muchísimo. Es un trauma que llevan de Es por una vida. carga. Sí, es una carga, yo te digo porque lo he visto y hay gente que ya hace más de 10 años que todavía están en mi vida, los conozco y no han podido ir a ver a sus familias y eso les llevan de escribir cartas a ellos para pedirle perdón por no ir. Sí, Entonces, un mecanismo terrible sí, que yo no lo he experimentado, pero lo he visto. Eh, por eso creo que la misión de contar estas historias son importantes. sí. Mucha gente está... Dale, dale, Ya Ángel. cuando mi abuela no está más en este mundo, eh, fue y que ya yo me había graduado y que la persona que yo más quería tampoco estaba, Sí, ya desde hace antes de graduarme ya. Entonces, eh, en ese momento, ya cuando mi abuela está a punto de fallecer, conozco otra persona con la que también tuve un vínculo, que esa persona me ayudó mucho también a mantenerme firme mientras mi abuela estaba grave. Me ayudó un montón, ayudó un montón a mi familia. Eso también ella fue un pilar también muy importante. Después de todo esto, cuando mi abuela ya no está, cuando ya me gradué, yo digo: "Bueno, ya no quiero estar más en Venezuela", porque la situación era muy difícil. Se iba la luz muchos.
muchas horas al día, no había agua, era difícil conseguir todo. Aún teniendo dinero, era difícil vivir bien, era difícil mantener una vida sana para la mente y sobre todo la situación que se vivía en ese momento. Así que decido evaluar ir a otros países. Entonces, hablando con amigos, preguntando, tú me puedes recibir, puedes ayudarme un mes, porque así emigran todos los venezolanos. Tienen una persona en otro país, esa persona trata de recibirlos un mes, 2 meses, mientras la persona se estabiliza y luego cada quien hace su propio camino. Claro, Todas las historias que yo conozco de venezolanos, la mayoría funcionan así. Alguien te recibe en ese país 1 o 2 meses, luego tú haces tu camino y luego tú haces lo mismo, recibes a otra persona 1 o 2 meses. claro, Eso lo he visto yo un montón de veces. claro. Ese es el modo operandi que yo más he visto. Entonces le escribo a un amigo para ir a Chile. Yo quería ir a Chile. Y mi amigo me dice: "Oh, estoy en una situación complicada, ahora no puedo, estoy mal, no es un buen momento". Yo le digo: "Oh, okey, está bien, no hay problema, yo lo entiendo". Y hablando con otra persona, con una amiga, me dice: "Bueno, yo acá estoy bien en Argentina, eh, aquí las personas son muy agradables, la ciudad es hermosa, si quieres venir acá, yo te puedo recibir un mes, 2 meses, hasta que consigas un buen empleo y luego de ahí formas tu camino". Yo le dije: "Okey, voy a hacer eso". Vendí lo poco que tenía, un auto descompuesto, un split, un aire que tenía, no tenía muchas cosas, así que logré reunir como unos $700 y el boleto me costó 400, así que me Mm, quedaban 300. claro. Entonces yo gasté $100 para ir de Venezuela, creo que como $100 en tratar de llegar a Bogotá. En ese momento se le pagaban a unos automóviles que te llevaban de mi ciudad, te cruzaban por tierra hasta una ciudad que se llama Maicao. Eso es una ciudad que controla entre paramilitares e indígenas armados. Como que tienen dividida esa tierra por donde se Claro, transita. Yo pasé por ahí, fue un momento no fue tenso. agradable, fue mucha tensión en esos años y llegué a ¿Te maltrataron o n te hicieron algo malo? no, ¿Te nada, robaron o? nada, Okey, pero transitar por ahí da miedo. claro, S Sentís el de que es peligroso. Vos estás en un auto y no te bajás, solamente pasás, claro. pero ver indígenas con armas largas de guerra es Causa tensión, claro, sobre todo en mi país que nadie tiene armas. claro, Yo nunca había visto un arma hasta claro, ese momento. claro, Entonces claro, es un shock importante para mí. claro. Y luego llegué a una ciudad en Colombia, a esa ciudad, y luego ahí tuve que tomar un autobús durante 24 horas por tierra para llegar a Bogotá, que Bogotá es la capital de Colombia. Y luego en Bogotá abordar el vuelo hacia Salta, hacia Argentina. Y luego de Salta ir a Buenos Aires. O sea que fuiste a Salta y no a Argentina, y no a Buenos Aires, digamos. No, fui a Buenos Aires, pero mi avión hacía una escala en Salta. Claro, por eso la pregunta, lo que estaba tratando de confirmar es que, porque no me acuerdo eso de tu historia cuando la leí, de que fuiste a Salta primero y de Salta a Buenos Una Aires. escala, una escala. Claro, una escala. Sí, sí, eso Claro, no está en la historia, pero sí fue así. Yo viajé de Bogotá a Salta, me claro, imagino porque era más barato, yo no sé. Le pagué a alguien para que me comprara el boleto, pero era claro, lo más barato que conseguí. Y entonces yo volé de Bogotá a Salta. Ahí esperé un ratito, como unas 2 horas, y luego entré a Buenos Aires. Y luego cuando ya llegué a Buenos Aires, me quedaban $100. Y ya como claro, ya la siguiente semana ya tenía 50. claro. Y Entonces, sí, eh, yo empecé a aplicar a trabajos. Yo trabajaba en Venezuela en un data center de un banco reconocido de mi ciudad. Ahí trabajé casi 3 años. Y era un buen trabajo, me pagaban buen dinero, fui muy feliz ahí, aprendí un montón, me capacité un montón en el área, aprendí muchas cosas. Y cuando volví a Argentina dije: "Okey, voy a intentar trabajar, de eso", porque eso es lo que me apasionaba,
es lo que me apasiona, es lo Claro, que siempre estudié, es lo único que hice en mi vida. claro. Entonces, empecé a aplicar, 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 y luego, a las 3 semanas de haber llegado a Argentina, recibo una llamada. Me dicen: "Hola, soy", el nombre, me dice el nombre, "te estoy llamando por una entrevista". Ella me dice: "Para coordinador de sistemas". Entonces yo le digo: "Okey, está bien". Ella me dice: "Pero tú vives en Buenos Aires y el trabajo queda en el parque industrial de Pilar, en Pilar. De Pilar a Buenos Aires, en un expreso queda 1 hora". Claro, Ella me dice: "¿Tú estás seguro que quieres venir a la entrevista? ¿Estás seguro que quieres aplicar a este trabajo?". Yo le digo: "Sí, no hay problema". Ella me dice: "Bueno, okey". Yo pienso que ellos estaban buscando personas y no encontraban, y aunque yo viviera lejos y iba a aceptar el trabajo, ellos dijeron: "Bueno, está bien". claro. Pero yo estaba que cualquier cosa necesitaba trabajar. Sí, sí, Entonces, fui a la primero dije: "Bueno, okey, voy a entrevista". Era para la siguiente semana, un martes, creo, y yo no sabía cómo llegar, pero mi mejor amigo tenía a su hermana que vive en Argentina, y ya tenía ya 1 año ahí. Entonces, yo le escribo a ella y yo le digo: "Mira, necesito llegar a esta ubicación, ¿cómo hago?". Porque yo le puse en el Google Maps y no sabía cómo llegar. claro. Entonces, ella hace un trabajo de investigación y luego me explica cómo llegar. Y yo dije: "Okey, ya más o menos sé cómo llegar". Bueno, llego a la entrevista, todo sale bien, me mandan a hacer una prueba psicotécnica, luego me mandan a hacer los exámenes, y yo siempre tenía que viajar 1 hora para hacer la psicotécnica, para hacer el examen médico. Entonces, nada, hago todo y a los 2 días me llaman: "Okey, estás seleccionado, vas a empezar a trabajar tal día, ta, ta, ta". Y yo: "Bueno, perfecto". Comienzo a trabajar y comienzo a viajar cada día 1 hora y 1 hora. Claro, Luego me doy cuenta que el expreso es muy caro. O sea, para hacerlo todos los días afecta a mis finanzas. Y empiezo a claro, viajar en el tren, que es más barato, pero claro. tarda 1 hora y 20. Tienes que levantar más Tengo temprano. que levantarme más temprano. Entonces, total, el tren era parte de mi rutina cada día. Claro, Nunca llegué tarde, nunca. Mientras vivía en Buenos Aires, nunca llegué tarde, nunca. claro. Era muy disciplinado con el tema de levantarme y todo eso. La verdad que para la audiencia, ¿no? Que si nunca emigraste, lo que él está contando ahora, es muy difícil llegar a un lugar, no tener dinero, eh, buscar trabajo, ir a entrevistarte en un país que no es el tuyo, eh, hablan la misma lengua, no hablan la misma lengua y diferente cultura. No es fácil. No, no es fácil. Suena sencillo cuando lo cuenta, pero quiero eh, decirlo a esto, porque si nunca emigraste, no sabes lo difícil, te tiemblan las piernas cuando vas a un lugar a buscar un trabajo, tenés la presión de que precisas el trabajo, un país que no conoces, no sabes cómo, si vas a hablar bien, si vas a hablar mal, si te van a entender, no, no sabes. Y peor en otro idioma. Por lo menos hablaban español, pero igual Sí, los españoles hablar el es español di hay diferencia tengo y eso situaciones afecta que también. me pasaron Sí, sobre ese tema. Entonces, consigo el trabajo y cuando le cuento a mi mamá, 3 días después, nadie me cree. Mi madre no me cree y mi familia no me cree. Ellos dicen: "¿Pero cómo? ¿Ya tienes trabajo?". Yo le digo: "Sí, madre, ya te conseguí un trabajo, soy coordinador de sistemas en un lugar". Y ellos me dicen: "Oh, pero aquí nadie me cree que tú hayas conseguido trabajo tan rápido". Y yo le digo: "Madre, pero ya estoy dentro, estoy trabajando". Entonces, me acuerdo que le mandé foto del uniforme, porque también en esos años pasaba que la gente decía: "Oh, sí, trabajo de tal cosa", y era mentira. Pero era para no preocupar a tus padres, para no claro, causarle más estrés. Entonces, mi madre pensaba que yo le estaba mintiendo para que ella estuviera tranquila. claro, Entonces, yo le digo: "No, madre", y le mandé fotos de mi uniforme y todo, de que me estaban porque cuando entré me dieron un uniforme, me dieron ropa, zapatos, todo, y yo le muestro, y ella me dice: "Oh, sí, entonces sí es verdad". Y yo le digo: "Claro que es verdad, te estoy diciendo que estoy claro, trabajando". claro, Entonces, bueno, nada, empiezo eso, y cuando me pagan mi primer mes de sueldo, rento
un departamento de una vez. Salgo un viernes a las 6 de la tarde con mi cheque, voy a la inmobiliaria a las 6:20, ahí en Pilar, cerca donde trabajaba, y le digo: "Quiero un departamento". Me dice: "Sí, tengo uno, vamos a verlo". Lo fui a ver, algo tipo estudio, le digo: "Okey, lo quiero". Entonces, bueno, digo: "Vamos a la oficina otra vez a pagar". Pago, me quedo con poco dinero, muy poco dinero, pero ya voy a vivir solo. Me mudo a Pilar con el po no tenía allí en Argentina, cuando tú rentas un departamento, o en ese momento que yo lo renté, solamente había una cocina, no había fridge, no había refrigerador. Claro, Entonces, yo tenía que comprar la comida a diario que me iba a comer, porque no tenía, como le dicen en Argentina, no tenía heladera. claro, no tiene heladera. Entonces, así empecé. Luego mi novia, que es mi esposa actualmente, me dice: "Okey, aquí todo está mal, ya he pasado mucho tiempo sin verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte". Y yo no tenía mucho dinero. Estaba recién mudado, estaba en cero otra vez. Claro. Entonces, ella me dice: "Okey, yo tengo acá algo reunido, voy a viajar". Y ella atraviesa por tierra 5 países para venir a verme. Mm, Una mujer sola. terrible. Eso es La no es recomendable, Mi no es cabeza recomendable. estaba que yo dormía con los ojos abiertos, y la llam y es era fue una mucha tensión. Entonces, tenía ese problema. Tenía que mandar dinero a mi casa. Tenía que tener un buen desempeño en mi trabajo. Tenía que levantarme temprano. Tenía que comprar mi comida. O sea, eran tantas cosas al mismo tiempo que a veces es difícil mantenerte enfocado y mantener un buen desempeño o manejar las situaciones que te pasan en el trabajo. Es como hacer malabares. Pero todo se puede. Todo se puede, todo se puede. Ella llegó, eh, y lo logró sin ningún contratiempo, sin ninguna situación negativa, lo logró. Fue difícil. Llegó bastante agotada, lamentablemente, Claro, muy agotada, pero lo logramos. Luego, a los meses, está embarazada, sale embarazada. Entonces, me entero que voy a tener un hijo argentino. Entonces, más presión todavía, pero la empresa claro, para la que trabajaba, eh, había muy buenas personas, o sea, hice muy buenas amistades. Y en Argentina, para que tu hijo pueda nacer en un buen lugar, tienes que tener un seguro médico. claro, Mi esposa no tenía seguro médico. Pero una persona, de la alta gerencia, con la que siempre me la llevé muy bien, quizás porque yo pienso que hacía un buen trabajo y siempre fui respetuoso y siento que tuve una conducta intachable. Le expliqué la situación y ella me dice: "Okey, yo te voy a ayudar". Y cuando mi esposa tenía 8 meses de embarazo, esa persona le consigue el seguro médico. Y luego de eso me entero que mi hijo va a nacer en el mejor hospital que tiene Pilar, una clínica. claro, Pero todo fue gracias a esa persona, porque mi esposa no tenía identificación, claro, no tenía lo que le llaman en Argentina un DNI, claro, un DNI, sí. pero ella, como era una figura muy importante dentro de la corporación, pudo hacer todo en 2 días. Pues fíjate que a veces cuando uno quiere emprender en algún lugar nuevo, algún país, la gente lo primero que te mete es miedo, Sí, ¿no? Y, pero cuando vos salís te das cuenta de que obviamente las cosas no son fáciles, o sea, siempre hay un poco de miedo, pero hay que enfrentarlo. Pero también están esas personas que uno conoce a través del tiempo, en su trayectoria, de lo que estés haciendo, que te marcan en tu vida. Por ejemplo, esa sí, persona que vos conociste, que te ayudó, que sí, seguramente queda para toda tu vida, va a quedar en tu sí. memoria, en tu corazón. Pero esas personas existen, es a lo que voy yo. Hay gente así, hay mucha gente así, no es que es uno o dos, hay muchísima gente Yo así, pienso que cuando tú estás enfocado en hacer las cosas bien y no dañar a nadie, no sé por qué esas personas tú las encuentras en el camino. 100%. Sí, Porque en mi casa me enseñaron siempre, eh,
no hables mal de nadie, haz el bien si lo puedes, ayuda a quien puedas ayudar y tú sigue para adelante. Y esa fórmula lo que hace es que pone gente buena e indicada en tu camino. Y eso es una fórmula que a mí me ha funcionado siempre. Yo no estoy buscando a nadie, pero siempre conozco a personas que tienen Claro. esas mismas intenciones de ayudar, esa humanidad de poder hacer que las personas progresen, de que si tú puedes ayudar a alguien, Ujú. lo haces. Y yo pienso que eso es lo que pasa. Cuando tú estás en ese camino, encuentras personas que están en el mismo camino que tú. Claro. Sí, no, es así, es así. Y bueno, entonces, Mi hijo nace en Argentina, claro, em, el siguiente año llega mi mamá y mi hermana a Argentina también. Entonces ya estamos todos juntos. Eh, entonces ya mi hijo cuando nace conoce a su abuela, conoce a su tía, mi hermana, y también la familia de mi esposa viene, que Fua, es sí, que es su hermana y mis 2 claro, sobrinos. Entonces, cuando mi hijo nace, nace rodeado de un montón de gente que lo ama. Están sus 2 claro, tías, están sus 2 primos, está su abuela, entonces, claro, mi hijo nace con esa bendición de tener a la familia bastante cerca. Pero luego, ya en los siguientes años, Argentina entra en una situación muy delicada, cambia de gobierno, entra el cordón cambiario, entra la restricción de divisas, y esa historia ya yo me la sé, como miles de venezolanos. Es como el mismo claro, libreto. Yo lo viví durante sí, 10 años, nadie puede contarme historias nuevas. claro. Así, la Argentina siempre fue así. Es un problema típico de toda Sí. Latinoamérica. Cuando yo me doy cuenta de eso, que entiendo que puede haber un posible presidente de izquierda que va a ganar, empiezo a preparar todo para irme. Yo y miles de venezolanos, miles de amigos. Cuando el hecho se hace realidad, que gana un nuevo presidente que está más orientado al sistema de izquierda, miles de venezolanos emigran a Chile. Yo tengo una ven Yo en ese momento, o siempre tuve una buena ventaja, que siempre tuve buenos trabajos que me pagaban muy bien. Y fui cambiando de empresa a empresa por un mejor pago y nuevos desafíos. Trabajé en una consultora de Microsoft, que me encantaba trabajar ahí como consultor sistemas, donde aprendí mucho, muchísimo aprendí. Éramos el soporte de Microsoft en Argentina. Entonces eso, un trabajo que disfruté un montón, un montón, un montón, un montón. Por eso me fui de la empresa anterior, porque en la empresa anterior ya tenía todo demasiado, pensé que ya no tenía de nuevos desafíos. Ya Claro, todos los desafíos habían sido superados y cuando me dicen que voy a hacer soporte en Argentina para Microsoft es como mi sueño. Para claro, cualquier IT, eso es un sueño. claro, Entonces me cambié. Y ahí aprendí mucho, conocí gente que era muy talentosa, muy inteligente. Pero luego, a los 6 meses de estar ahí, me llega otra oferta de una petrolera americana, Halliburton, y me dicen: "Okey, te queremos como nuestro coordinador de sistemas a nivel nacional. Vas a estar a cargo de lo que es, Neuquén, tenemos una base allá, tenemos una gran base allá y necesitamos un soporte de sistemas que pueda solucionar algunos problemas. Tenemos un departamento allá, pero ese departamento a veces necesita ayuda. Entonces necesitamos a alguien que se concentre en Buenos Aires, pero que pueda dar una mano a Neuquén". claro, Y las empresas petroleras en Argentina eran las que pagaban mejor. Entonces, porque son transnacionales, claro. tienen un nivel de sueldo un poco superior. Aunque yo no sabía inglés en ese momento, deciden contratarme. El inglés era algo que tenía que tener sí o sí para poder entrar. Y eso es interesante porque, bueno, voy a decir que es raro, porque muchos venezolanos hablan inglés. Sí, Yo entrevisté a otro venezolano, ya salió la entrevista de él, ¿Ricardo? Ricardo, Sí, sí. lo vi. Y bueno, él hablaba del inglés y cómo mucha gente hablaba inglés en Venezuela. Yo no pude tener eso porque vivía muy lejos donde era la escuela. Y en mi familia aprender esa habilidad no estaba inculcada. Nadie en mi familia hablaba inglés y no era importante.